Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Acá estamos junto al secretario de Educación, Pablo López Silva, a quien le voy a ceder la palabra para que pueda saludarnos. Buenos días a todos y a todas. Queremos en primer lugar darle la bienvenida a Gisela y a Graciela en esta mañana por venir a compartir con nosotros en este formato virtual todo ese bagaje de experiencias que cada una de ellas tiene en torno a esta temática. También agradecer a cada uno de los docentes que están presentes hoy en esta mañana para poder realmente reflexionar sobre este título tan importante de este trabajo que tiene que ver con alojar versus etiquetar. Quiero también expresar, está presente acá en la sala la ministra de Educación, que me pidió que le dejara un saludo y un cariño muy especial, tanto a Graciela como a Gisela, como a toda la comunidad educativa que hoy está presente. Aprovecho también para agradecer este trabajo a la Dirección Provincial de la Modalidad Especial, también a los compañeros de infraestructura tecnológica, como también al equipo de formación permanente, por toda la organización de este evento. También les traigo el cariño de nuestro gobernador. Ayer estuvimos charlando con la ministra y con él un poco sobre esto que tanto él desea para nuestro sistema educativo, que tiene que ver con una transformación profunda. Y en esa transformación profunda está esta propuesta que hoy se quiere reflexionar, que tiene que ver con el alojar. Digo, cuando uno aloja, tiene la capacidad de poder mirar al otro. Y cuando uno mira al otro, se involucra en la historia del otro y ayuda a que esa historia se transforme. Y es ese el camino en el cual todos tenemos que empezar a transitar, poder mirar a ese otro que es diferente, que es distinto a mí, pero no por eso uno tiene que etiquetarlo por ser diferente y patologizar, digamos, su situación. Al contrario, esa diferencia nos tiene que llevar a buscar una inclusión mucho más profunda y concreta en cada una de nuestras instituciones educativas. Así que, bueno, quiero desear para esta mañana un trabajo que realmente enriquezca y que después repercuta en cada una de nuestras instituciones educativas. Bueno, muchas gracias. De mi parte también agradecerles la participación. Estamos transmitiendo por vivo por YouTube y estamos con la posibilidad de algunos docentes por plataforma Zoom. Esta propuesta que organizamos desde el Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial de Educación Inclusiva viene en consonancia con otras acciones que venimos llevando adelante desde el año 2020 en diferentes espacios de conversatorios, espacios de formación. El año pasado también brindamos esto de transformando aulas inclusivas. Y cuando seguimos pensando en las propuestas, justamente vamos mirando qué cuestiones necesitamos fortalecer, qué cuestiones necesitamos volver a mirar, qué cuestiones necesitamos reflexionar en torno a lo que sucede dentro de las aulas y del cual todos como parte del sistema educativo somos corresponsables en esa mirada, ¿sí? Desde la singularidad, desde el poder alojar y no así pararnos digamos, en relación a una etiqueta. Cuando empezamos a armar esta propuesta, desde el año pasado la venimos pensando, y por lo cual agradezco a Gisela y a Graciela que se han sumado enseguida, dijeron que sí, inmediatamente se sumaron muy cariñosamente, así que venimos trabajando con ellas en el armado de esta propuesta desde hace un tiempo largo. No los quiero demorar más, simplemente les voy a comentar que este seminario, esta capacitación, este espacio de formación, tiene distintas instancias, dos encuentros. Este es el primer encuentro en formato virtual, que nos acompaña hoy Graciela y Gisela. Después tenemos otro en el mes de julio, que nos va a acompañar Juan Bassen y también María José Borsani. Y después tenemos en el mes de octubre un encuentro presencial en cada una de las localidades
para que podamos reunirnos junto a estas 4 personas profesionales que nos han venido a acompañar. Sin más, agradecer también a todos los que han sido parte de esto, y le voy a ceder la palabra a Lorena, que es de mi equipo, para que pueda presentarlas, y les deseo muchos éxitos, y nos encontramos sobre el final de este encuentro. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos en esta mañana. Primero queríamos aclarar cuestiones técnicas. Durante la mañana, en los 2 chats, en ambas plataformas, en Zoom y en YouTube, se van a compartir los links para que puedan acreditar su asistencia. Así que les agradecemos que completen esos formularios para estar acreditados. Bueno, ahora sí, sabemos que no necesitan presentación, pero el público se renueva, así que hoy nos acompañan Gisela Untoglich, doctora en psicología de la UBA, miembro fundadora de Fórum Infancias, codirectora del curso Fórum Flaxo, Despatologizando diferencias en la clínica y las aulas, supervisora de hospitales y escuelas públicas y privadas, autora y coautora de numerosas publicaciones, entre ellas Las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes, autismo y otras problemáticas graves en la infancia, la clínica como oportunidad. En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. También nos acompaña esta mañana Graciela Sieber, licenciada en psicopedagogía, miembro de la comisión directiva del Fórum Infancias, supervisora de los equipos de residentes de psicopedagogía de Cava, asesora externa de instituciones educativas, directora del programa de formación para maestros rurales, docente en programas de formación en clínica de niños, organización escolar e inclusión educativa. Coautora de publicaciones, entre ellas Patologías actuales en la infancia, Dislexia, y el libro que une a nuestras invitadas como coautoras, Las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes, de la editorial Novedades Educativas. Ahora sí las dejamos disfrutar de este encuentro. Bienvenidas Gisela y Graciela. Buen día a todos y a todas. En nombre de Gisela y mío, les damos las muchas gracias. No se las vamos a cantar porque somos media desafinadas, pero muchas gracias enorme por permitirnos ser parte un ratito, un tiempo de esta provincia, de esta parte de la construcción y del repensar la educación y la inclusión en estos tiempos, de pensar en el alojar o en el etiquetar como problemáticas actuales no resueltas, aún en tiempo de mucha construcción. Le vamos a contar, le agradecemos a todos y a todas los que vienen trabajando con nosotras este tiempo para intentar tener encuentros que favorezcan el pensamiento de todas y todos nosotros. Les vamos a contar cómo pensamos el encuentro de hoy, este encuentro que va a durar alrededor de 2 horas. Un encuentro que así lo llamamos encuentro porque se va a ir construyendo entre todas y todos, entre las partes, en una suerte de pensar de diferentes maneras, usando las tecnologías, ¿no? Pudiendo producir algo del orden del intercambio, donde no somos Gisela y yo las portadoras de ningún saber acabado y concluido, sino vamos a traer algunas cuestiones a ser pensadas, como diría nuestra querida Sandra Nicastro, revisitadas, con el fin de tomar algo de lo que dijo la primera persona que habló hoy, que no recuerdo el nombre, del ministerio, que decía, para que nos afecten nuestras prácticas, ¿no? Nos afecten en el buen sentido, seamos afectadas las prácticas, sean afectadas con el fin de que algo se produzca. Esta afectación que va a producir algo chiquito a veces, muy chiquito, pero que en el análisis de la trayectoria de un niño, en el análisis del bienestar de un docente, o en la percepción de un malestar, estas afectaciones producen mundos. Les contamos un poquito cómo dividimos el tiempo.
En un primer tiempo vamos a intentar tomar 4 como ejes conceptuales, Gisela y yo, ¿sí? Que son la inclusión como adjetivación, el habitar la inclusión, las barreras que obstaculizan la inclusión y la conversación. Este es el primer punto de nuestro encuentro. El segundo punto, que les vamos a explicar después, nos vamos a dividir en grupo y vamos a trabajar alguna consigna, vamos a pensar alguna cosa entre todos y después nos vamos a volver a juntar para volver a repensar e intentar hacer una suerte de síntesis de las que no acaban, ¿no? De las que dejan pendiente una construcción que se va a seguir haciendo. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer momento, que tiene que ver con la inclusión como adjetivación. Yo les traje una frasecita que está en el libro que nosotros queremos tanto con Gise, que escribimos hace poco, y una frasecita que dijo Philippe Mérieux, que es un gran profesor para mí, que él dijo así: ¿qué mundo vamos a dejarles a nuestros hijos? ¿Qué hijos vamos a dejarle a nuestro mundo? Hace falta una dosis de inconsciencia para escribir hoy en día sobre la infancia y sobre la educación. Y parafraseando a Mérieux, yo digo, hace falta una dosis de inconsciencia y una dosis de... Gra, te muteaste. Gra, te muteaste. Para poner a jugar nuestras prácticas. Me muteé con la manito, con levantar la manito. ¡Qué bárbaro! Para poner a jugar nuestras prácticas y para poner a jugar cuál es el devenir, cuál es nuestro accionar, cuál es nuestra coparticipación en eso que tiene que ver con las trayectorias de nuestros niños. Sería la inclusión como adjetivación, que era el primer punto que yo quería marcar y que le pido a Gise que cuando más o menos pasen unos 7, 8 minutos, me parece. ¿Qué significa que nosotros podamos hablar a la inclusión como adjetivación? La primera pregunta que nos hacemos es que si podemos hablar la inclusión como adjetivación, esta escuela es inclusiva, como podría serlo, esta escuela es no sé qué, estamos hablando que esta escuela podría no ser. Entonces, la pregunta profunda que se nos plantea ahí, es cuál es el orden que le damos a la inclusión dentro del pensamiento profundo de lo que llamaríamos las entrañas del hecho educativo o las entrañas profundas de qué es una escuela. Si yo me digo, esta escuela es inclusiva, lo que estoy diciendo es que esta otra podría no serlo. Y entonces la profundidad del concepto o de la idea que estamos planteando ahí es cómo podemos concebir, como una pregunta, ¿podemos concebir una escuela que se pregunte si es o no es inclusiva? Una educación que se pregunte si es o no es inclusiva. A diferencia de este territorio, ¿sí? Pensar una educación inclusiva, ¿sí? Sería pensar una educación desde lo más simple del concepto del te estábamos esperando, ¿no? Una escuela que abre sus puertas al ingreso del otro, como recién marcaron, de una otredad que siempre va a ser compartida con un otro que es diverso y que va a venir a entrar, ¿sí? A esto que tiene como trama lo institucional en lugares diferentes para alojar aquello que aparece, ¿no? Como lo que va a habitar la entraña de la institución. Entonces, la educación inclusiva o la inclusión educativa se ponen en tensión.
No es lo mismo que yo plantee que esta escuela puede ser inclusiva, que piense en la profundidad epistemológica de lo que es la educación inclusiva. En esta cuestión, lo que seguimos haciendo es poniendo esta cuestión, como decíamos en otros tiempos, bajo sospecha, o esta cuestión como una cuestión que puede ser o no transitada, puede ser o no efectuada. A decir, en forma coloquial, el acercamiento de un padre a una escuela, más allá de las leyes existentes que favorecen y que son muy claras en este tema de la inclusión, digamos, todavía nos encontramos en todas las latitudes personas de la organización educativa diciendo, sí, acá podría estar, pero mejor si te acercás a una escuela que está acá a 2 cuadras, ¿no es cierto? Donde te estábamos esperando, decae, ¿sí? Decae, no forma parte del entramado profundo de la institución, como un organizador social, alojador, ¿sí? Y aparece como un posible, ¿no? Como un, no vamos viendo, sino un veremos si se puede. Entonces, ¿cómo pensamos una escuela inclusiva o no inclusiva? Dijimos, ¿habita o no habita la entraña del ser educativo? Te estábamos esperando, quiere decir que somos copartícipes o vamos a invitarnos a ser copartícipes de una trayectoria que no habla solo de vos, nene, nena, joven, sino de una trayectoria que vamos a compartir entre las tramas de la institución, de esta organización escolar a la que habitamos, y cada nene, nena o joven que se acerca a la institución. Desde ese lugar, hay una autora mexicana que yo quiero mucho, que se llama Jacobo Sardel, que dice que esto a mí me concierne, ¿sí? Esto es de mí, y ahí conjuga, me concierne, y entonces dice, es de mi concernimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cada niño que se acerca a la institución, cada familia que se acerca a la institución, me concierne, va a ser parte del trabajo que yo voy a poner a jugar en este acompañamiento de lo que llamamos una adecuación inclusiva. Si no, nos quedamos con un pendiente que sería una promesa inclusiva, una promesa incumplida, porque nosotros prometimos, digamos, que todos y todas iban a ser alojados en esto que llamamos organización. Para esto vamos a tener que reinventar formas, porque esta inclusión no se da per se, ni por decreto, ni por leyes, porque leyes y decretos tenemos. Esta educación inclusiva se basa profundamente en la idea desde los albores de los derechos de los niños y de las niñas, ¿sí? A tener derecho, entre otras cosas, y fundamentalmente a la educación. Para eso, para pensar la educación inclusiva, tenemos que reinventar un movimiento que la escuela, como organización, le cuesta mucho producir, ¿sí? Le cuesta producir porque tiene formas, ¿no? Repetitivas, conscientes de ellas o no conscientes, que se reeditan permanentemente en un sin saber, por momentos sin sentido, que dejan algunos por fuera, ¿sí? Como resto social, reproductores de algo que acontece y que vuelve a acontecer dentro de la organización educativa. Cuando nosotros hablamos de una educación inclusiva, hablamos
de una institución que se permita hacer desarreglos, moverse, inquietarse. Nosotras somos un poquito más jugadas y hablamos de ser un poquito desobedientes, ¿no es cierto? Buscar movimientos que hagan que verdaderamente los niños, niñas o jóvenes puedan ser alojados ahí. ¿Cómo vamos, Gis, en tiempo? Estás en tiempo, exacto. Ay, qué bueno. Bueno, me quedó un montón de cosas. Digo una palabra sola y me lo guardo para cuando nos veamos. Esos movimientos implican movimientos en las prácticas y en la conceptualización de las mismas. Hay algo que tiene que ser reconceptualizado, investigado y profundizado para que estas prácticas se muevan, es decir, se alteren. Entonces, proponemos prácticas alterativas, no alternativas. Prácticas alterativas que alteren el rumbo de cómo están siendo las cosas que pensamos en general muchas veces no funcionan. Bueno, continuando con las ideas de Graciela y moviendo lo que estaba pensando en función de lo que planteó Pablo al principio y Graciela luego. Digamos, yo les cuento que con Graciela venimos trabajando juntas hace muchos, muchos años, que nos apasiona en realidad lo que hacemos y cuando nos encontramos para producir juntas, y sobre todo que nos conmovemos, y que en realidad parte de esta idea, de este encuentro, tiene que ver con eso, con invitarlos a conmoverse, porque en esto que decía Graciela de ir moviéndonos de lugar, fíjense que conmoverse etimológicamente también tiene a la palabra mover. Es decir, que si algo nos conmueve, nos mueve de lugar. Si alguna de nuestras prácticas se conmueven, entonces nosotros, como profesionales, y nuestros niños, niñas, niñas, jóvenes como estudiantes, también van a conmoverse. ¿Sí? Y esto es parte de lo que nos gustaría que suceda en este encuentro, en el próximo, cuando nos encontremos personalmente y en lo que vayamos pensando en este tiempo. Porque la idea es que podamos pensar junto a ustedes, ¿sí? ¿Cómo pensar entonces una escuela para todos, para todas y para cada uno, cada una? ¿Sí? ¿Cómo alojamos, ¿no? Cuando decimos esto, y retomaba Pablo el título, alojar versus etiquetar, el desafío ahí es cómo alojamos a la otredad en esa escuela para todos y todas, ¿sí? Para lo cual tenemos que entonces, siguiendo el hilo de lo que planteaba Graciela, reformular de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. ¿Por qué? Porque la inclusión siempre conlleva, por otra parte, la exclusión. No tendríamos que hablar tanto de inclusión si no hubiera tantas personas excluidas en este sistema, ¿sí? En este, sistema a nivel general. Entonces, y en ese sentido, a mí me parece que la gran cuestión es pensar que la escuela, para muchos de nuestras niñas, niños y jóvenes, es la primera oportunidad, pero para muchos de ellos es la única oportunidad. Es la única oportunidad que van a tener para, de verdad, como dice Karina Kaplan, torcer destinos. Entonces, ¿qué pasa cuando por distintos motivos nuestros estudiantes quedan fuera? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿No? Porque ahí tenemos una idea de la escuela como promesa, ¿sí? Una escuela que proyecta futuro, pero que a su vez modifica sentencias presentes. Porque la escuela no es eso que te va a servir para el futuro.
Porque la verdad es que los niños, sobre todo los que van a escuelas de jornada completa, pasan la mayor cantidad de su tiempo despiertos en la escuela, ¿sí? Porque con los padres comen, cenan, cenan, se bañan, duermen, ¿sí? En general en la semana. La mayor parte de su tiempo lo pasan en la escuela. Lo que pase y lo que les pase en la escuela va a marcar mucho de su vida, ni que hablar de su subjetividad en la infancia. Cómo la escuela lo mire, en qué lugar lo ubique, cómo lo etiquete o no lo etiquete, si lo aloja o no lo aloja, va a determinar gran parte de su recorrido subjetivo. Por eso es tan importante para nosotras pensar juntos y juntas esa escuela para todos y todas. Y subrayamos lo de pensar juntos, porque gran parte de lo que nos encontramos con Graciela, recorremos muchas escuelas, muchas ciudades, países, pensando la educación, y una de las cosas que se repite, ¿sí?, es la soledad, ¿sí? Los docentes transmiten su soledad, ¿sí? Estamos solos, esto es muy difícil porque estamos solos. Entonces, creo que el gran desafío, y es parte de lo que teníamos ganas que suceda hoy, es esto, es, bueno, ¿cómo transformamos esa soledad? Porque es cierto que un niño, una niña, un estudiante que necesita otros andamiajes, necesita mucho del docente, necesita mucho del docente poniendo el cuerpo. Ahora, eso no significa que esto sea una responsabilidad exclusiva de ese docente, o al menos nosotros queremos invitarlas e invitarlos a pensar esto de un modo diferente, ¿sí? Cuando hablamos de habitar la inclusión, entonces, nuestra idea significa que habitar la inclusión, en esto que decía antes Graciela, bueno, si nosotros podemos hablar de escuelas más inclusivas o menos inclusivas, es decir, que podría ser o no ser, y nosotros pensamos que ser escuela es ir haciendo la inclusión, ¿sí? Que tendrían que ir juntos, como una sola unidad, ¿no? Porque si nosotros nos podemos preguntar esto, nos podemos preguntar qué escuela queremos construir, que en definitiva es un modo de interrogarnos qué sociedad queremos construir, ¿sí? Si una que sirva para los que tienen los, entre comillas, requisitos para ser incluidos, o una en la que de verdad quepamos todos y todas. Para esto tenemos que refundar y revisar ciertos pactos, entendiendo además que desde nuestro planteo la inclusión no es un fin en sí mismo, no es un punto de llegada, no es algo que va a pasar de una vez para siempre y que además vamos a decir, bueno, ya está, ahora nos transformamos, ahora cumplimos con los protocolos, ahora estudiamos la ley, ahora hicimos la capacitación y ahora somos una escuela inclusiva. Y eso que armemos va a funcionar de ahora y para siempre. En realidad, el gran desafío es habitar el gerundio, ¿sí? Cuando decimos habitar la inclusión, en realidad es habitar un gerundio, es decir, algo que se está construyendo todo el tiempo y cada vez para cada uno, para cada una y para todos, ¿sí? En un desafío permanente. Se trata entonces, en función de esto que decía Pablo y que retomaba Graciela, de construir un mundo entrelazado, afectado en común por cada historia que en definitiva es nuestra propia historia como sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué forma podemos darle a la escuela? Y esto es lo que queremos invitarlas a pensar juntos, para alojar a todas y a todas, para poder entrelazar esos mundos sensibles.
para construir mundos entonces habitables, con prácticas concretas que sean incluyentes. Para construir ese común que nos transforma en comunidad, ¿sí? Y sobre estas cuestiones son sobre las que queremos trabajar en un armado entre varios, en un armado con las diferencias, ¿sí? La idea no es ir contra las diferencias, es ir con las diferencias, porque la diversidad nos enriquece a todos y porque el gran desafío es cómo transformar esa diversidad en algo que nos enriquezca a todos y no en un obstáculo. ¿Gra? Bien. Todo mío. No, espera, que lo que pasa es lo que pasa siempre. Vieron que Gisela empezó y dijo, y ahora tengo que cambiar lo que venía pensando, que es lo mejor que te puede pasar, ¿no? En un aula con un alumno, trabajando con un colega y diciendo, iba a entrar para hacer esto, pero con lo que me venís diciendo, mejor entro por otro lado. Quiero subrayar, ¿no? Algunos 2, 3 conceptos que son enormes, pero voy a subrayar chiquitito, que dijo Gise para ligar, ¿no? Esta idea que venimos trabajando y que con suerte, que cuando tenemos una suerte bárbara, vamos a seguir trabajando en forma personal con ustedes en octubre y nos vamos a divertir porque ahí vamos a estar con todo el trabajo más fuerte. Esto que plantea el gerundio, estamos trabajando, es un devenir, no hay nada acabado, nada se llega, se corta, se termina, lo logramos, ¿no? Juan está, ¿no? Logramos que Juan y Pedro, no logramos, estamos produciendo una acción que está en movimiento permanente, ¿sí? Que va produciendo cambios permanentes en los actores que la habitan, como organización dinámica, y dinámico es esta manera, para ser simple, de que todos estemos, todas y todos. ¿Cómo? Subrayo otro concepto de Gise, entrelazados porque siempre es con otro, siempre es con otras, siempre es entre varios, ¿sí? Esta marcación que hace solos no podemos, claro que solos no podemos, nadie puede solo, ¿sí? Ni sola, ¿sí? No podemos con un pibe, no podemos con una escuela, no podemos con nuestras familias, siempre con otros. Con prácticas concretas, porque una de las cuestiones que vemos y que tratamos siempre es de pasar de la conceptualización a la práctica y de la práctica a la conceptualización, porque no podemos sin entender el concepto que habita esa práctica y lo tenemos que entender y conceptualizar para llevar a producir una nueva práctica. Decía Denis Nachmanovich hace un tiempo, la exclusión no fue un detalle en el proyecto normalizador, estandarizador de la escuela moderna. Del mismo modo que no lo han sido las estructuras jerárquicas. La concepción racionalista individual del saber y el modelo competitivo. Todas estas son características estructurales y no meras barreras que se puedan remover sin una transformación radical del sistema educativo. Voy a tratar ¿no? Se decía, no me acuerdo del autor, pero ya me va a venir, o Gisela me lo va a traer, en vez de grandes revoluciones, vamos a hacer pequeñas revueltas, decía Foucault, ahí está, que no me salía Foucault, pero vamos a tomar esto que dice, los invito a tomar esto que dice Denis, que nos va a dar entrada a algo que quería yo hablar unos minutitos, que son las barreras. Más allá de las barreras curriculares,
si lo mal lo entendemos el currículum, que sería un tema para otro día, si mal entendemos el currículum, sería una barrera el currículum. Una vez pregunté en el Ministerio de Educación, que yo trabajé muchos años, pero esto curricularmente, ¿cómo entraría? Entonces me dice, bueno, no entendés nada de inclusión, la inclusión está por sobre todo el currículum, arriba de todo está la inclusión educativa, después viene todo, que ellos más allá del currículum, de los sistemas, de las barreras edilicias, de las barreras estructurales y de un montón de factores, me puse a pensar cuáles eran otras barreras que hoy me hacían obstáculo o que las veía como barreras. La primera barrera, y me pongo yo como primera persona, soy yo. Yo soy la primera barrera, ¿no? A veces con mis prejuicios, con mis armados difíciles de cambiar, aparezco, ¿no? Con esta dificultad. Lo que aparecen son muchas barreras que son reales y muchas barreras que son simbólicas, muchas barreras en las instituciones producidas por diversos actores que la habitan. Mientras unos tiramos para un lado en una organización, los otros van tirando inevitablemente, conscientes o no, barreras actitudinales. Leí de casualidad porque no estoy leyendo, pero gracias Joana, barreras actitudinales. ¿Cómo habitamos cada actor, o sea, cada uno de nosotras y nosotros, cómo habitamos esta escuela? O sea, ¿cómo voy yo a la puerta y te digo, te estábamos esperando, o te espero en el aula y no digo nada, y vos tenés dificultad para llegar porque no te animás? Barreras del orden de desconocer esto que decía hace un rato la autora Jacobo Sardel, barreras del orden de desconocer que esto a mí me concierne, que vos estés acá en el aula, en la escuela, a mí me concierne. Yo soy copartícipe de esta trayectoria escolar. Barreras producidas por la mala interpretación de lo primordial. ¿Qué es lo primordial? Los derechos de los niños y de las niñas y de los jóvenes. Entre ellos, el derecho a la educación. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, como decía hace un ratito, el currículum por sobre el derecho del niño, ahí hay una barrera. Barreras producidas, me anoté 10, ustedes pueden anotar 100.000. Barreras producidas por inadecuadas lecturas de lo que se debe, comillas, lo que no se debe en una escuela, lo que es curricular, entonces no se puede o se puede, lo que puedo, lo que quiero y lo que intento. Si lo que veo invade lo que intento, podría, ahí aparecería una barrera. Barreras propias del sistema, que son viejas, que son, como dice Blecher, lastres que llevamos, que tenemos que ir sacándonos de encima. Barreras que parten de de cada uno mis, prejuicios. Cuando digo, con este pibe no voy a poder, no se puede con este pibe, con esta piba, por ejemplo. Parten de mis prejuicios. Como Gisela habita a otros, a ella esto no le afecta, le afectan a otros, por ejemplo. Barreras que parten de la lectura de posibilidad. Cuando yo digo, che, no estoy preparada para esto, no puedo con esto, ¿no? Y ahí aparece la barrera. Barreras, ¿no? Las escuelas diciendo que no se puede. Barreras que es para una larga charla, a lo mejor para otro año, que parten de la formación. Tema enorme que tenemos que revisar, que es la formación de todos nosotros, ¿sí? La formación docente, la formación. Y como última me puse barreras arraigadas en lo más profundo de la trama social, donde todavía habita
el resto, los caídos del mapa, los desamarrados, los que están como sin tierra. Esas barreras propias de nuestras sociedades que no se han alejado y por momentos mirando mundo, no solamente Argentina, se han aumentado, por momentos habitan también nuestras escuelas. ¿Sí, Gise? Sí, claro. Por un comentario que, bueno, tuve un poquito de tiempo de mirar en el chat, Graciela hablaba de prácticas alterativas, ¿sí? Alterativa es aquello que tiene la virtud de alterarnos en sentido favorable, ¿sí? Pero además, subrayé lo de alter, porque alter es otro, ¿sí? Claro. Entonces, en lo alterativo está aquello que se mueve, pero también aquello que necesariamente incluye al otro, ¿sí? Ahora sí ya no voy a poder seguir leyendo el chat, pero bueno. Así que si hay algo, después lo retomamos. A ver, para nosotros, una Interesante. Muy interesante. parte fundamental de cómo pensar, ¿no?, estas escuelas desde otro lugar y cómo pensarnos en las escuelas desde otro lugar, tiene que ver con plantear una idea profunda de conversación, que es lo que queremos que también suceda en este encuentro, ¿sí? Conversar etimológicamente proviene de con, que es reunión, encuentro, y versare, que es girar, dar vueltas, cambiar. Es decir, que es algo que hacemos en reunión, para lo cual es necesario un verdadero encuentro que produzca cambios en todos los participantes de dicha conversación. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro a conversar, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esto, por ejemplo, cuando nos vienen a hablar los padres y dicen, no, yo estuve conversando con mi hijo? Ajá. Y entonces uno le pregunta, ¿y su hijo qué dijo? No me escuchó y asintió, ¿no? O, ¿no?, hoy por hoy, ¿no?, te dicen, no, bueno, estuve conversando con fulano, ¿y qué pasó? No, bueno, le mandé un chat o le mandé un audio, y uno supone que eso es una conversación. Quizás estoy un poco vieja, puede ser, pero no. ¿Saben qué? Una superposición de audios no arma una conversación. Una conversación necesita el encuentro con el otro, la mirada, la escucha, el cuerpo, ¿sí? El poner el cuerpo y además, sobre todo, el intercambio. Pero además, si algo fue una conversación o no, tiene que ver con si yo salí cambiado de esa conversación. Si algo en mí se modificó, que puede ser una idea, que puede ser una emoción, que puede ser algo que me puse a pensar a partir de, pero si salgo igual, entonces de verdad no hubo una conversación. Ahora, en esa conversación, lo que nosotros invitamos es que en esa conversación entremos todos y todas de verdad. Es decir, que cuando nos sentemos a pensar el proyecto para ese estudiante que nos desafía, que tiene otras dificultades, que tiene otros modos, entonces invitemos de verdad a todos y todas a pensar ese proyecto. Digo, invitemos a los profesionales, invitemos a los padres, pero también invitemos a los estudiantes, ¿sí? No pensemos sobre ellos, no hablemos de ellos como si ellos no tuvieran voz. Hablemos con ellos, preguntémosles a ellos y a ellas qué les pasa, qué piensan, qué sienten con estas ideas que estamos proponiendo. No invitemos a un niño o un estudiante a estar en una escuela para sistemáticamente sacarlo de un montón de propuestas porque creemos que no son las propuestas para ellos. En todo caso, pensémoslo con ese estudiante. Ahora, para eso
decimos, dice Carlos Krial, educar es tener con quién conversar, ¿sí? Pero para esto, el otro tiene que ser un igual como condición de inicio. Es decir, alguien al quien le supongo afectos, inteligencia, saberes. No es un ser que tengo que iluminar, no es un desigual que tengo que igualar, no es un oposicionista que tengo que encarrilar o una normal que tengo que normalizar o un objeto que tengo que clasificar, ¿sí? En mis pequeñas cajitas clasificadoras. ¿Por qué nosotros ponemos en tensión la cuestión del etiquetar? ¿Sí? Porque etiquetar tiene que ver con algo que hacemos quienes tenemos el poder de hacerlo, quienes tenemos un concepto muy estrecho de qué es la normalidad y qué va a entrar en la cajita que yo determino. Ahora, eso no es una conversación. Decía, para una conversación nosotros tendremos la responsabilidad, porque no tienen todos los mismos niveles de responsabilidades, y Silvina hablaba de la corresponsabilidad, pero hay una corresponsabilidad que se construye con distintos niveles de responsabilidades. Y no voy a poner al niño, no le voy a dar al niño la responsabilidad de hacer todo para ser incluido, porque la responsabilidad la tenemos nosotros, como adultos, como profesionales, de armar un espacio alojador. Y si ese niño no se adecua al programa, no es un problema del niño. Tendré que revisar el programa. Y si ese niño no puede en ese grupo, entonces tendré que revisar qué está pasando con ese grupo, ¿sí? También, por supuesto, a veces tengo que revisar, bueno, qué modalidad, qué escuela, de qué manera, ¿sí? Pero nunca la responsabilidad última por ser incluido es del niño, ¿sí? Lo que estamos proponiendo, entonces, se trata de lo que queremos venir a proponerles, de algo que llamamos, que Ulloa llama, toma Ulloa para decir esto, de un giro afectivo, ¿sí? ¿Y por qué ponemos el acento en los afectos? Porque todos nos vemos afectados en estas situaciones, donde hay también una política de los afectos y sobre todo, como planteaba Fernando Ulloa, donde la ternura se pone en juego. Pero no la ternura como ese concepto bobalicón, ¿sí? Sino la ternura, como decía él, como un antídoto contra la crueldad, como un concepto profundamente político. Porque hoy, como dice Rita Segato, estamos en una pedagogía de la crueldad. Y para salir de esa pedagogía de la crueldad, tenemos que construir una pedagogía de la ternura. Esa pedagogía de la crueldad tiene que ver con ubicar al otro como un objeto, ¿sí? Entre ellos, un objeto para ser etiquetado. Si nosotros empezamos a poder mirar y escuchar al otro como un sujeto que está afectado por nuestras palabras, como un sujeto que está afectado por nuestras decisiones, como un sujeto que tiene voz y que tiene que ser escuchado. Entonces ahí empezamos a construir desde un lugar completamente diferente, entendiendo que hay una trama que está muy deshilachada en este momento y que si ya veníamos teniendo una trama deshilachada, la pandemia la voló en 1000 pedazos, ¿sí? Hoy tenemos a muchos niños y niñas que estamos recibiendo en la escuela, en el jardín de infantes y sobre todo en la primaria, que han pasado quizás la mitad de su vida en una pandemia. ¿Cómo son? Yo no quiero adjudicar todo lo que le ocurre a los niños y niñas a la pandemia. Veníamos trabajando estas cosas mucho antes de la pandemia. Escribimos el libro Las promesas incumplidas de la inclusión ante el libro 1
antes de la pandemia, y en la mitad de la pandemia, cuando nos agarró la revisión de ese libro, tuvimos que revisar muchas de las cosas que decíamos en el libro, ¿sí? A partir de esa situación. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que poder pensar contextualmente y que ese contexto esté incorporado en los proyectos educativos. Entonces, en ese retejer la trama, ¿sí? Donde la idea es invitarlos a construir una nosotredad entramada. Porque me gusta más pensar en términos de nosotredad que de otredad, porque en la nosotredad nosotros también estamos incluidos. Nosotros no tenemos que pensar sobre los otros, ¿sí? Aunque pensemos re lindo sobre los otros, sigue siendo un otro que está separado de mí. Nosotros, o esta es nuestra invitación, es a pensarnos en esa nosotredad. Bueno, hasta acá, esta primera parte que teníamos ganas de transmitirles, y ahora, como les anticipó Graciela, hay una segunda parte, y hay una propuesta, y bueno, para aquellos que están en YouTube, los invitamos a que se puedan incluir ahora en el Zoom, ¿sí? Porque en esta parte lo que les vamos a proponer es que nos dividamos en grupos de trabajo, ¿sí? La gente que está en YouTube se va a quedar sola trabajando, así que todos tienen el link para poder ingresar al Zoom, hay lugar para que puedan ingresar, los invitamos a que puedan hacerlo, ¿sí? La idea de ahora es dividirnos en más o menos unos 20 grupos, ¿sí? Después Sabrina les va a explicar la parte técnica de cómo se hace esto, y van a tener una consigna para trabajar en más o menos unos 15, 20 minutos, y la consigna, escuchen, tomen nota, igual va a estar en una placa, no se preocupen, pero para que sepan, la consigna es, para trabajar en conjunto, cómo pensar junto a nuestros estudiantes como actores protagónicos escuelas inclusivas. Repetila, por favor. Sí. ¿Cómo pensar junto a nuestros estudiantes como actores protagónicos escuelas inclusivas? La consigna va a estar escrita. La idea es que a partir de lo que Graciela y yo fuimos conceptualizando, a partir de las ideas de ustedes, a partir de las experiencias, puedan pensar esta consigna. Y lo que les vamos a pedir es que uno de ustedes tome nota de lo que vaya surgiendo en ese intercambio, y después vamos a pedirles si estamos todos en Zoom, serán, bueno, más o menos quizás unos 4 grupos que puedan compartir, porque no nos va a dar tiempo para que todos compartan ahora, pero la idea es que eso que escriban nos lo puedan enviar, después Sabrina o alguien en el chat va a poner el mail a donde enviarlos, porque la idea es que esto es un trabajo que empieza hoy y que vaya continuando, ¿no? Habitando el gerundio a lo largo de este año, para que después, cuando nos encontremos en octubre, podamos también retomar sobre esto, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, la idea es que trabajen más o menos entre 15 y 20 minutos esta consigna, luego alguien tome nota en cada grupo, algunos después las dirán acá cuando volvamos a encontrarnos, ¿sí? Y Graciela y yo iremos como retomando algunos conceptos, porque esto lo vamos construyendo, ¿sí? Nuestra idea no es tener algo, un libreto preparadito y volcárselos e irnos absolutamente satisfechas de lo que hicimos, sino la idea es el encuentro, la apuesta es este encuentro y la apuesta es a la conversación. Entre nosotras, entre ustedes, con nosotras y con ustedes. Así que, bueno, espero que haya quedado clara la consigna. Sabrina, te doy la palabra para poder explicar lo técnico.
Gracias, Gisela. Bueno, la idea ahora es la división en salas, así que van a recibir un mensaje para poder unirse a una sala, son generadas aleatoriamente, así que ustedes se van a unir, y luego quien se ofrece de vocero, vocera, secretario, secretaria, va a ser quien después tome la palabra para el intercambio en el espacio conjunto. Así que en este momento vamos a construir esas salas. Cualquier duda la van consultando por igual por el chat. Bien, le damos la palabra a Ana García para que pueda comenzar y luego vamos así por orden. Vuelvo a aclarar, sí, que obviamente por una cuestión de tiempo no todos van a poder ahora contar, pero sí nos es muy importante, con lo cual después pongan el mail en el chat para que todos puedan acercar bueno, las conclusiones, las ideas, las propuestas, los comentarios que quieran. Así nosotros después lo vamos leyendo. La idea es que hasta el 24 de junio lo puedan presentar, lo puedan mandar, para que nosotras tengamos tiempo, Graciela y yo, de leer todo eso y hacerles algunos comentarios en el encuentro del 8 de julio que va a estar a cargo de María José Borsani y Juan Bassen. Ahora sí, disculpen, apretaba para abrir el mic y no tenía permitido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un poco éramos un grupo bastante diverso en cuanto a formaciones y profesiones, así que fue un breve debate muy rico, siguiendo la consigna, ¿no?, de cómo pensar junto a nuestros estudiantes como actores protagonistas, escuelas inclusivas. Cabe aclarar que éramos de diversos niveles, inclusive de niveles optativos como el nivel superior también, así que fue como un debate muy, muy interesante. Nos quedó resonando fuerte el concepto de propuestas no alternativas, sino alterativas. Nos parece muy rico para pensar la construcción de los lazos, ¿no?, actualmente en esta época tan compleja. Hablábamos con las chicas la necesidad, la imperancia de poder pensar juntos, ¿no? No podemos escapar como de esa idea como un mandato, sí o sí tenemos que pensarnos juntos. Como una práctica inclusiva, decíamos, ¿no?, que conlleva un proceso y una construcción colectiva. Otra de las colegas enfatizaba la idea de escuchar, ¿no?, sí o sí escucharnos, para poder preguntarnos en esa escucha cómo incluirnos, cómo incluir a los otros también. Habríamos la idea aquí de que, bueno, una escucha genuina, no una escucha mentirosa, ¿no?, engañosa, sino una escucha que al ser genuina está habilitando al otro como un verdadero sujeto, ¿no? Hay sujeto cuando uno puede habilitarlo desde la escucha, pero también decíamos, bueno, ¿qué hacemos hoy para habilitar al otro como un sujeto, ¿no? Otra colega aportaba esta idea de que nosotros, y ya lo veníamos escuchando, ¿no?, de nosotros como productores de esas barreras. Entonces, sí o sí estamos más que invitados y comprometidos a pensarnos en ese lugar. También esta misma colega aportaba y resaltaba la idea de la afectividad como posibilidad, es una idea muy interesante. Siguiendo la idea de escucharnos como un espacio que habilita no al otro solamente como sujeto, sino para el alojamiento del otro también, ¿no? Seguimos con esta idea de la verdadera escucha, la escucha genuina.
otra idea de otra colega que me pareció muy rica y la anoté con otro formato de letra, es pensar la infancia como aquello que va a venir y que en realidad no sabemos que va a venir, ¿no? Me pareció muy interesante esta idea. Y otra colega aportaba, por último, poder pensar este concepto de Gisela de las tramas deshilachadas, ¿no? Y creo que volvemos a lo mismo. Me parece que lo interesante hoy es poder pensar cómo construimos lazos, ¿no? para poder tejer redes. No quiero hacerla muy larga, pero un poco fue lo que pudimos rescatar en estos 20 minutos de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Ahora va a tomar la palabra Joana Odiante. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo que nosotros, al igual que la compañera anterior, fuimos un grupo con distintas formaciones, así que estuvo muy bueno. Lo que pudimos concluir, de acuerdo a los comentarios y aportes, fue lo siguiente: cómo pensar junto a los estudiantes como actores protagónicos de escuelas inclusivas. Concluimos en esto, en hacer partícipes a las familias de las prácticas educativas como actores protagónicos, y entre paréntesis lo relacionamos con lo que las chicas hablaron respecto al entrelazado. Generar espacios para escuchar a los estudiantes respecto a la diversidad y al por qué soy diferente, descartando los mitos. Tener en cuenta los estilos de aprendizajes, intereses y habilidades para que cada estudiante desarrolle su potencial, y relacionado a eso lo de prácticas alternativas. Transformar las barreras en oportunidades, y en esto de dar un giro efectivo desde la formación profesional, el estar dispuesto y el involucrarme. Eso fue lo que pudimos concluir respecto a los comentarios y aportes de quienes estábamos en el grupo 8. Gracias. Gracias, Ana. Bien, ahora va a tomar la palabra Lorena Müller. Ahí está, no podía desactivar el audio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, algunas de las cositas que salieron en el grupo es, bueno, la importancia de trabajar en equipo, del trabajo con otros, el trabajo colaborativo, también esto de las prácticas alternativas, teniendo en cuenta una planificación diversa, flexible, y otro de los aportes, también tener en cuenta a la familia para poder trabajar con ellos. Y bueno, otro de los aportes es la estrategia de trabajar desde lo lúdico, ¿no? Indagar también en los intereses, en las diferentes sí, intereses que le gusten, que nuestros estudiantes les llamen la atención, participen, y también, bueno, en base a eso, por ahí, fortalecer lo lúdico, que mediante el juego se habilitan diferentes estrategias, ¿no? Se pueden disparar diferentes didácticas, ¿no? Y acompañar este concepto de la planificación alternativa. Después, bueno, también en el grupo había una docente de especial, que mencionaba esto, ¿no? Lo de trabajar con las familias y de la dificultad de trabajar con otros docentes, ¿no? Trabajar en equipo y el trabajo colaborativo a veces también es dificultoso. Creo que nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Ahora va a tomar la palabra, por último, Ana Borda, y con ella cerraríamos para poder pasar a un espacio con Graciela y Gisela. Hola, buenos días. Nosotros tenemos con la sala 6 también de diferentes niveles, teníamos bastante para agregar. Por ahí estábamos de acuerdo en esto que decían en un principio, con tener una comunicación real con los estudiantes.
poner en discusión la inclusión, pero siempre institucionalmente generando acuerdos de antemano con una corresponsabilidad. Traerlo a discusión para saber qué realmente piensan los estudiantes, qué sienten, porque siempre lo que me pareció interesante que dijo una colega es que siempre alojamos, porque el acompañamiento a ese estudiante no es inclusión. También esto de que para los compañeros, o sea, para los estudiantes en sí, para ellos es otro estudiante más. Por ahí surge este recelo de que por qué mi compañero le dan otra cosa o demás, cuando en realidad la actividad tendría que ser la misma para todos, porque ellos no están en un desarrollo psicológico a veces de pensar esta diferencia, de que todos podemos ser diferentes, porque la realidad es que a veces los adultos somos los que etiquetamos y no los estudiantes. Eso también me pareció interesante que compartieran. Y bueno, las demás posturas es de lo que acaban de compartir los demás grupos. También charlamos sobre eso. Para no ser repetitiva, por ahí pongo lo que agregamos nuevo. Gracias, Ana. Bien, les damos la palabra a Gisela y Graciela para que puedan... Bueno, primero les queremos hiper agradecer cada una de las palabras que compartieron entre todas y todos. Y les repetimos lo que dijo Gise antes, que los que no pudieron hablar y compartir la palabra, lo envíen porque vamos a tratar de hacer una síntesis entre todas las palabras y devolvérselas, ¿no? ¿Empiezo yo con algo, Gise? Dale. Y vamos entretejiendo. Dale. Me encantó como tomaron varios, pero Ana empezó de esta manera y algunos otros lo fueron tomando después. Como Ana dijo, éramos no la pude escribir rápido, pero algo anoté que dijo, éramos de diversas modalidades. Después varios lo retomaron, ¿no? Es lo mismo. Pero éramos de diversos y generaba algo. Yo puse mejor, pero Ana dijo una palabra más bella, que no me la acuerdo, no la logré anotar. Sí, Ana. Fue muy rico. Como dijo, fue muy rico, dijo Ana. Y entonces ahí dije, bueno, ya está, el encuentro de hoy, ahí está como un nodo fundante de lo que estamos diciendo. Lo diverso, el entretejido de lo diverso, nos da a todos y a todas una riqueza maravillosa que nunca lograríamos en una imaginación de un encuentro de iguales que no existen, ¿no es cierto? Pero si todas teniendo las mismas prácticas y abordando casi de la misma manera, esta genialidad de lo diverso no podría enriquecernos. Entonces, esto que lanza Ana como inicio de vuelta a todo el grupo, me parece genial. Ahí, en esa diversidad, que somos todas y todos, y en cada aula existe, y en cada escuela, y en cada distrito, y en cada lo que lo llamemos, en esa diversidad de palabras, de aproximaciones a un niño o a una niña, de bajar, de producir una práctica, de intentar de otra manera. No, yo lo haría así, y Lore lo haría de otra manera, y Natalia lo haría de otra manera. En esa diversidad de producciones y pensamientos, vamos a lograr, se me hizo una condensación, esta genialidad que somos las personas cuando nos reunimos a copensar, ¿no? Cuando yo me junto con Gise a copensar, Gise me dice, ¿eso qué quiere decir? Y ya qué quiere decir se amulió bárbaro.
porque yo tengo que explicarle qué quiero decir con esto, y ahí ya pienso de otra manera, y digo algo más, y la dejo a Jessy para que siga. Otra cosa que produjo, o sea, que trajo Ana en el grupo, vamos a producir, y lo dijeron otros, pero lo tomé de ahí, en un principio, pensamientos, o pensares, o pensamos, conjúguenlo como quieran, ¿sí? Y entonces recordaba lo que decía Maturana, que el pensar es una actividad poética, productora en sí misma de pensamiento, ¿sí? Mientras pienso y voy pensando pensares, y pienso con otros, y pienso distinto, y pienso como no pensaba antes. Y el pensar es nodal en nuestra práctica. Todo el tiempo tenemos que producir, no como deber superyoico, sino como invitación maravillosa a producir nuevos pensares con otros, colegas, con nuestros alumnos, con nuestra gente que trabajamos, con nosotros mismos, donde estamos pensando lo que pensamos, lo que hacemos, nuestras prácticas, nuestras formas de acercamiento, como apareció después que es conversar, ¿sí? Como actividad profundamente poética. Seguí, Gise, y después voy retomando. Bueno, la verdad que agradezco un montón todos los pensares que fueron compartiendo, y me parece importante aclarar, porque esto es algo que con Graciela venimos estudiando hace mucho tiempo, nos gusta Spinoza, estudiamos juntas, que pensar es sentir también, ¿sí? Porque tenemos un problemita que nos dejó Descartes hace un par de siglos, ¿no? Y dividió el pensamiento del sentimiento, y todos terminamos como comprando esa idea, ¿no? Pero cuando nosotras con Graciela hablamos de pensar, hablamos de un pensar más espinociano, que es un sentipensar y activar, digamos, donde no hay una separación, digamos, porque no hay un cerebro que piensa y va a la escuela, como decía el hijo de una amiga. Bueno, si el cerebro va a la escuela yo me quedo durmiendo, ¿no? Y que vaya el cerebro. Digo, no hay cerebros que se educan, no hay corazones que sienten, hay subjetividades que se ven afectadas en todos los niveles. Entonces, cuando pensamos distintos, somos afectados por ese pensamiento. Somos afectados en nuestros pensasentires, sentipensares, si quieren, ¿sí? Y lo otro que quería rescatar como muy importante de lo que dijeron, creo que fue el grupo de Lorena, ¿sí? Que era el tema de lo lúdico. Imagino que debe haber habido algunas maestras jardineras ahí, y yo amo el jardín de infantes, me encanta ese libro que dice todo lo que aprendí lo aprendí en el jardín de infantes, es cierto, ¿sí? Y me encantaría que muchas de las ideas que circulan con tanta naturalidad en el jardín de infantes estén a lo largo de toda nuestra vida educativa y nuestra vida en general. Es decir, quiero retomar esta idea de lo lúdico, y me encantaría que lo lúdico, a lo largo de toda la escolaridad, jardín, primaria, secundaria, universidad, ¿sí? No tenga que ver solo con el objetivo pedagógico, hago este juego para que los chicos aprendan tal o cual cosa, que también puede estar como recurso, pero cuando hablamos de lo lúdico, ¿no? Entonces hablamos de lo lúdico como el placer del juego, el placer del encontrarnos en el juego. Somos dos personas que nos gusta jugar con los pensamientos, con las ideas, con los chicos, ¿no? Este es mi consultorio donde alguna vez algún paciente me dice, pero qué viva que sos, vos sos grande y seguís jugando. Sí, claro, me encanta. Y creo que esta es la invitación, ¿no? Jugar además tiene que ver con jugarnos también, jugarnos por ese otro, ¿no? Y en ese sentido me gustaría para ir cerrando por una cuestión de tiempo, la verdad que me quedaría hablando con ustedes un montón, pero quiero como volver a subrayar y volver a poner en valor
la función subjetivante que para mí tiene la escuela, ¿sí? Que para nosotras tiene la escuela. Entendiendo la escuela, como lo planteaba Silvia Bleichmar, como posibilitadora de sueños, pero también como constructora de realidades y como un posible actor que puede cambiar algunas realidades, ¿sí? Una escuela que amplíe los posibles, una escuela que no se pare tanto en si estamos o no preparados para ese estudiante, sino más bien en construir en conjunto una disponibilidad para alojar ese otro como punto de partida, no punto de llegada, ¿sí? Primero me alojás, después vemos cómo vamos construyendo todo esto otro que tenemos para construir, ¿no? Y pensando también la idea maravillosa de Paulo Freire, ¿sí? Que educar es transformar, ¿sí? Pero educar es transformar, para lo cual tenemos que transformarnos. No hay transformación sin nuestra propia transformación. No hay transformación sin cierta alteración. No hay transformación sin conmovernos. Y ahora sí, para no cerrar mi parte, pues seguramente Gra tiene otra cosa, quiero compartir un brevísimo párrafo de un maravilloso libro que si no lo leyeron les recomendamos que lo lean, está en PDF, ponen Mal de Escuela de Daniel Pennac en Google y les aparece el libro en PDF, se los recomiendo, es un libro para leer así en un rato, maravilloso. Y dice este párrafo: nuestros malos alumnos, de los que se dice que no tienen porvenir, nunca van solos a la escuela. Lo que entra a clase es una cebolla, unas capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud, de rencor, de cólera, de deseos insatisfechos, de furiosas renuncias acumuladas sobre un fondo de vergonzoso pasado, de presente amenazador, de futuro condenado. Miradlos, aquí llegan, puestas en la mochila. En realidad, la clase solo puede empezar cuando dejan el fardo en el suelo y la cebolla ha sido pelada. Es difícil de explicar, pero a menudo solo basta una mirada, una palabra amable, una frase de adulto confiado, claro y estable, para disolver esos pesares, aliviar esos espíritus, instalarlos en un presente rigurosamente indicativo. Naturalmente el beneficio será provisional. La cebolla se recompondrá a la salida y sin duda mañana habrá que empezar de nuevo. Pero enseñar es eso, volver a empezar hasta nuestra necesaria desaparición como profesor. Si fracasamos en instalar a nuestros alumnos en el presente indicativo de nuestra clase, si nuestro saber y el gusto de llevarlo a la práctica no arraigan en esos chicos y chicas, en el sentido botánico del término, su existencia se tambaleará sobre los cimientos de una carencia indefinida. Está claro que no habremos sido los únicos en excavar aquellas galerías o en no haber sabido colmarlas. Pero esas mujeres y esos hombres habrán pasado 1 o más años de su juventud aquí sentados ante nosotros. Y todo un año de escolaridad fastidiado no es cualquier cosa, es la eternidad en un jarro de cristal. Así es, terrible, sí, terrible. Gracias, Gise. Quiero rescatar 2 ideas más que me quedaron como pendientes de las muchísimas que ustedes nos regalaron. Algunas las vamos a dejar para cuando nos veamos en octubre, porque en vivo y en directo el intercambio va a ser más jugoso. ¿No? Nos quedó como ahí pendiente porque lo alternativo de lo alternativo, ¿sí? Que es distinto, lo alternativo lo dejamos para octubre, lo anotamos para octubre. Otra cosa,
que vamos a retomar en octubre fuertemente, es el concepto profundo y abarcativo de la inclusión, ¿no? Que no es para un pequeño grupo con discapacidad, es para todos y todas. Y esto lo vamos a retomar profundamente. Quería retomar dos conceptos y leerles una frase que escribimos con Gilce hace un tiempito. Una es lo que ustedes dijeron en varios grupos, y lo subrayamos, que es la escucha, y le agregaron genuina. Hay muchos autores muy elocuentes que trabajan la idea de la escucha, una escucha activa, participativa, una escucha silenciosa, pero no menos profunda, una escucha que deja hablar al otro, sin intervenir, sin interrumpir la palabra que el otro trae. Una escucha que escucha, dicen algunos autores, una escucha que escucha lo que el otro me viene a decir, ¿no? Que no interrumpe y dice, ya te entendí, a mí me pasó lo mismo. O ya me imagino lo que me estás diciendo, no me imagino nada, porque te estoy escuchando y a lo mejor hoy venís con esa novedad maravillosa que tuviste, que tengo la oportunidad de hoy de escuchar. La escucha, como la conversación que trajo Gisela en el primer tiempo, es la base, está en la base, no es la base, está en la base del hecho educativo, ¿sí? Te tengo que escuchar, no es que vos me escuches, te tengo que escuchar. Otra cuestión que quedó, y la última que retomo de lo que tantas cosas que dijeron, es la oportunidad que hace un tiempo escribimos como qué es la escuela, ¿no? Que Gisela marcaba para algunos la segunda oportunidad, porque tuvieron la maravilla de tener una primera oportunidad en la familiar, para algunos la primera, para algunos la única. Y hace un tiempo hablamos hace unos años, del concepto de oportunidad subjetivante. Esto es la escuela, un espacio de oportunidad subjetivante, donde estos niños y niñas y adolescentes van a venir y van a escuchar otras formas de describir el mundo, de entender que es un encuentro, de producir palabra, de producir otras formas de entendimiento de aquello que se tejió en las urdimbres de lo intrafamiliar. Les agradecemos a todos y a todas muchísimo la participación. Nos vamos a ver en 2 semanas, en un mes, en el ratito que Juan y nuestra colega nos permita para darles una devuelta de lo que fuimos intentando entretejer de lo que nos va a ir llegando, y les leemos esto que aparece en las promesas incumplidas de la inclusión que escribimos con Gise. El acto educativo inclusivo puede ser emancipatorio en tanto nos acompañe a todos y a todas y a cada uno en la construcción de saberes, respetando modalidades, alterando las clasificaciones subjetivas, tanto como las calificaciones del ser. Proponemos una pedagogía desobediente como un acto de resistencia que nos lleve a prácticas que modifiquen y reaccionen ante situaciones inaceptables. ¿Seremos desobedientes en nuestras prácticas? Hasta que todos y todas, escuchados y comprendidos, formemos parte de nuestra comunidad educativa, construyendo nuevos modos de convivialidad en los que sostengamos
y seamos sostenidos por un tejido común que trence una nosotredad entramada. Y con esto nos despedimos. Y les agradecemos enormemente vuestra participación. Gracias, muchas gracias Graciela, muchas gracias Gisela. La verdad que un placer escucharlas. Antes de dar el cierre a este encuentro, al cual me quedaría muchas horas más intercambiando con ustedes, voy a ir a una cuestión técnica que tiene que ver con que si todas las personas que estuvieron participando, más allá de que se hayan inscrito, deben dar el presente a través del link que han compartido las chicas del equipo técnico, tanto en YouTube como en el Zoom. Y también proponerles que así en ese intercambio que estuvieron haciendo, que fue muy rico en esta cuestión de poder encontrarse con colegas de otras instituciones, tanto en la sala como a través del YouTube también, que han ido haciendo como grupos por fuera, pueden también sumarse desde las instituciones educativas, digamos como instituciones, ¿no? Poder pensarse hacia el interior, con equipos de trabajo hacia el interior, y poder analizar esa propuesta que trajeron las chicas, Graciela y Gisela, esa consigna, para poder escribir, y en esa discusión seguramente saldrá mucho, y esto que rescaten y que escriban pueden enviarlo al correo de la dirección, ¿sí? Así también sumamos todas estas voces de quienes quizás hoy no han podido participar por alguna situación particular, y que también en el mes de octubre, cuando volvamos a encontrarnos, sean visibilizadas, digamos, en esos, a través de lo que las chicas van a poder ir leyendo. Y para cerrar el encuentro, primero agradecerles nuevamente, Graciela, Gisela, un placer de nuevo escucharlas. Nos hemos escuchado nos hemos intercambiado, escuchado en otros momentos, y seguimos reafirmando el trabajo que vienen realizando, y agradecerles esta generosidad para con nosotros. Y quiero cerrar el encuentro con algunas frases, tengo miles, pero bueno, siempre uno trata de poder tomar algunas de ellas para poder hacer el cierre. Y que registré algunas como estas, ¿no? Pretendemos una institución que permita inquietarse, moverse, reconceptualizarse, que lo dijo también Grano. Ir al encuentro con el otro, construir con ese otro, conmoverse para poder dar el lugar y moverse del lugar. Pensar es sentir, la escuela como constructora de realidades, y la escuela como que amplíe lo posible, que construya en conjunto esa disponibilidad que todos necesitamos para poder hacer lugar a una educación inclusiva, como derecho de todos y todas quienes formamos parte de la sociedad. Muchas gracias, les agradezco inmensamente, gracias a todos por participar, los esperamos en el mes de julio, nuevamente, como les contaron las chicas, se van a sumar un ratito, y ahí estaremos con Juan Basten y con María José Borsari. Muchísimas gracias, gracias por sumarse, gracias por lo compartido, y nos reencontramos nuevamente. Muchas gracias, hasta luego.